Apreciados participantes, gracias por estar en lo que es este encuentro de Derecho Privado. En la oportunidad anterior, pues estábamos escuchamos las intervenciones del amigo Juan Cabrera, lo que fue su participación relacionada con la identidad filiatoria. Vimos los diferentes matices e incluso la disonancia que existía desde el punto de vista jurídico entre lo que era en ese momento la posibilidad de no establecer ese derecho a la identidad y tener esa discrepancia entre la realidad biológica y la realidad de la identidad. También el amigo Giovanni Mendoza pues nos hizo un repaso a través de las figuras del comercio electrónico. Dentro de ellas, pues revisamos algunos de los principios ligados al derecho electrónico. En esa oportunidad conversábamos con Giovanni y se le hacía la acotación de que además de los principios del comercio electrónico, pues teníamos principios relacionados con el comercio en general. Y finalmente, pues pudimos escuchar la participación de la compañera Solange Silva, quien pues estaba hablando precisamente sobre la importancia de la regulación de la actividad comercial a través de lo que es el comercio electrónico. Esos fueron los tres primeros participantes. La dinámica de hoy, pues obviamente vamos a desarrollarlo dentro de la misma línea. Es muy importante a efectos de poder cumplir con lo que es la planificación del espacio de tiempo dentro de la universidad, que las presentaciones sean en promedio de 5 minutos, ¿ok? No tratemos de ir mucho más allá para poder dar espacio a lo que va a ser la participación de todos, porque la idea es que podamos hacer intervenciones no solo de la persona que está desarrollando su presentación, sino todos poder sacar la esencia y hacer los aportes que nosotros consideremos. Entonces, teniendo ya la presentación de Solange y no sé si alguno se aventura a participar o hacemos la designación de forma directa. Reitero mis buenos días, mi bienvenida. Gracias por estar presente. Vamos a hacer un pequeño repaso. Giovanni, buenos días. Por allí tenemos también a Roberto, muy buenos días. Solange, buenos días. Buenos días, Silvana, profe. veo que está conectada también. Alexis, mis apreciados colegas, abogados, futuros doctores. Entonces, veo que Silvana desbloqueó el micrófono. Imagino que Sí, quiere... doctor, buenos días. A mí me gustaría comenzar con la exposición. Perfecto, entonces vamos a dar aquí la posibilidad de compartir. Acto seguido podría hacerlo yo, doctor. Perfecto, muy bien. Después de Freddy, pues también yo lo podría hacer. Tranquilo, todos vamos a participar hoy, no hay ningún problema. Los principios de la adopción internacional. Todos los niños tienen derecho a crecer en una familia, así como a conservar sus vínculos con un grupo de origen de su país. Solo cuando no sea posible la colocación en un propio estado, la adopción se dará por extranjeros. Se concibe como un beneficio para el niño. Así queda recogido en la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. ¿Qué es lo que permite la adopción? La adopción va a permitir que aquellos niños que no tienen un hogar sean ingresados en otro hogar que les permita el interés superior de los menores. Es como un recurso de protección para aquellos niños que no pueden permanecer en su propia familia. Para que cumpla este objetivo, los estados deben arbitrar todos aquellos mecanismos necesarios para garantizar al niño unos padres que sean capaces de asegurar las atenciones propias de la función parental. Para evitar prácticas deshonestas, es necesario aquí cuando ingresa el derecho internacional privado. Aquellos receptores de origen de los niños si quieren garantizar una adopción digna. Con este objetivo se aprobó el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, en que han participado un número importante de países, tanto de origen de los niños como de recepción. La adopción internacional pone muchas veces en conflicto leyes de diversos países, ya que los padres naturales, el niño o los adoptantes se encuentran sometidos a estatutos jurídicos diversos, requiriendo de ello
por una parte del derecho internacional privado, atención a la exigencia de salvaguardar no solo los intereses del niño, de la familia y de los adoptantes, sino también asegurar la integración del adoptado en un ambiente familiar y social extranjero. Conforme a lo que establece la adopción internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y a colocarlos en hogares de guarda en los planos nacional e internacionalmente. Cuando no sea factible colocar un niño en un hogar de guarda o una adopción de una familia adoptiva, o cuando el niño no pueda ser cuidado adecuadamente en su país de origen, podrá considerarse la adopción en otro país como una forma alternativa de proporcionarle una familia. La disposición de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 hace referencia en su artículo 21 los principios básicos que deben cumplirse a la hora de decidir la nacionalidad, la adopción nacional o internacional de un niño. La Convención de La Haya establece el 29 de mayo de 1993 que en materia de adopción se estructura un reparto de responsabilidades tanto entre el Estado de origen y el Estado de recepción, estableciéndose cada uno de ellos una autoridad central, cuya función es cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos estados para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del convenio. Así lo establece el artículo 70 de la Convención de La Haya. Juega un papel importante las autoridades, como lo establecemos en el mapa, la Autoridad Central del Origen, donde establece la adopción del niño. Al mismo se le permite al niño una familia adecuada, una decisión de entregar al niño a sus futuros padres adoptivos. La Autoridad Central de Acogida del país debe seleccionar y determinar la idoneidad de los futuros padres adoptivos. Aprobarán la asignación por parte de los futuros padres y emitirán el visado de entrega y permiso de residencia. Cuando ya se dé el proceso de la adopción, se trasladará al niño al estado de acogida, reconociendo la adopción. El traslado del niño al estado de acogida coloca al niño con un periodo de prueba con unas medidas en caso de fracaso de la adopción. Esto reconociendo la adopción basado en lo que establece la Convención de La Haya. El convenio desarrolla un sistema de cooperación a través de un reparto de responsabilidad entre los estados contratantes. En él se regula la tramitación a seguir entre las adopciones a través de las autoridades competentes de cada país, contemplando la participación de organismos privados reconocidas en determinadas tareas concretas de la tramitación. Los procedimientos que se van a llevar a cabo para la adopción son responsabilidad de los estados involucrados. Son ellos los que van a garantizar que la adopción responda realmente al interés superior del niño y que se respeten los derechos fundamentales del mismo. En la convención o la conferencia de La Haya especialmente se debatió todo lo que tiene que ver con el convenio de 29 de mayo de 1993, con un acuerdo en el artículo 23 que establece que la adopción certificada conforme al convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar debe ser reconocida por el pleno derecho por los estados contratantes, salvo que el manifestante establezca lo contrario a su orden, teniendo en cuenta el interés superior del menor. La Convención Interamericana sobre los conflictos de ley en materia de menores nos establece que se debe aplicar la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines que equiparán al adoptante a la condición de hijo, cuya filiación esté legalmente establecida cuando el adoptante o adoptantes tengan su domicilio en un estado parte y el adoptado su residencia habitual en otro estado parte. Conforme a esta, la residencia habitual del menor regirá la capacidad, el consentimiento y los demás requisitos para ser adoptados, así como cuáles son los procedimientos y las formalidades intrínsecas necesarias para la constitución del vínculo. En las adopciones regidas por esta convención, las autoridades que otorguen la adopción podrán exigir que el adoptante o los adoptantes acrediten tanto su actitud física, su actitud moral, psicológica y económica a través de instituciones públicas o privadas cuya finalidad específica se relacione con la protección del menor. Estas instituciones deberán estar expresamente autorizadas por algún Estado o por el organismo internacional. Eso sería todo lo que podría exponer con referente al tema, doctor. Perfecto, sí, vamos a dejar de combatir. Muy bien. Silvana, no veo por qué no prendiste la cámara. Sería mucho mejor si podías encender la cámara. Bien, quisiera saber la participación de alguno de los compañeros.
Si bien aquí tocamos directamente situaciones como ese convenio del 29 de mayo de 1993 y las necesidades de regular de una u otra manera. Ajá. Giovanni, ya vamos contigo, voy encendiendo el micrófono, Giovanni va a participar. La posibilidad de siempre, y esto es una línea que sale desde estos convenios y la vemos presente en la mayoría de las legislaciones internas de los estados firmantes, y es el hecho de resaltar siempre en materia de niños, niñas, adolescentes, menores de edad, el caso del interés superior del niño. Ese interés superior del niño no visto como una situación ideal y utópica, sino en realidad ponerse el legislador y cada uno de los operadores de justicia en los pies de ese interés que está en conservar siempre las garantías y derechos que deben tener cada uno de estos niños, niñas, adolescentes. Adelante, Giovanni. Gracias, profe. Primeramente, felicitándole a la compañera por su ponencia y un tema muy importante. Tengo una pregunta. Si bien es cierto, hablamos nosotros sobre el interés superior del niño, ¿qué es lo que pasa cuando esta persona adoptada cumple su mayoría de edad? ¿En qué aspecto? Si es que él tiene que ratificar su condición o puede solicitar tal vez establecer su condición o su filiación de origen natural. Esto hablando que dentro de la Constitución nosotros tenemos el derecho a saber sobre nuestra identidad propia. Entonces, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Silvana, adelante. Ya, en este sentido, respecto a la pregunta del doctor, debemos establecer que con lo que respecta a la adopción, todo lo que tiene que ver con la misma se basa a los diferentes estados, es decir, a la legislación donde se produce la adopción. Entonces, la pregunta respondería del estado. En nuestro estado, cuando la adopción es plena, constituye todos los derechos y cuando cumple la mayoría de edad, igual es un hijo legítimo de aquella persona o de aquellas personas que fueron adoptantes. Perfecto. Fíjate, Giovanni, en la legislación venezolana, pues en el caso específico de tu pregunta, una vez se cumple la mayoría de edad, se da este proceso de adopción, se tiene como hijo, incluso ya en Venezuela, el hecho de hablar de hijo legítimo o ilegítimo por aquello o hijo natural, ya esto no puede ser dentro de la concepción de la esencia de la norma. Pero efectivamente, incluso en Venezuela existe la posibilidad de hacer adopciones de personas mayores de edad y que no hayan pasado los 25 años. Allí, al ser mayor de edad, pues tiene la posibilidad de intervenir directamente en lo que es la generación del proceso de adopción. Mientras sea menor de edad, no. Mientras no haya cumplido los 18 años, no tiene la posibilidad de participar. Pero si está entre 18 y 25, puede darse el caso a través de un procedimiento especial y donde se consulta a la persona que va a ser adoptada la posibilidad de tener esta situación. ¿Ok? Bien, por allí levantaban la mano también para continuar con la participación. Creo que era el amigo Sánchez, el que tiene el mismo apellido que yo. Freddy. Freddy, bueno, Freddy quiere Ujú. intervenir. Muy bien, Freddy, adelante. Pero con mi exposición, doctor. No hay ningún problema, adelante. Sí, Yo tenía una pregunta justamente, doctor. ella. Más Siga. que todo, no sé si me escuchan. Sí, estamos escuchando. Ya. No sé si de repente en Venezuela y también acá en Ecuador, las parejas del mismo sexo tienen la opción de adoptar a un niño o niña. La legislación ecuatoriana en ese punto realmente la desconozco. En el caso venezolano no existe esa posibilidad en virtud de que aún nuestro Código Civil de vieja data, nuestro Código Civil vigente es del año 1982. Incluso el Código Civil venezolano es más antiguo que yo. Entonces, ese tipo de relaciones no están reconocidas dentro del aspecto civil y por lo tanto, para poder optar a un proceso de adopción, pues se tienen que cumplir ciertos requisitos y dentro de esos requisitos no está prevista esa posibilidad. Desconozco la legislación en ese sentido en Ecuador y pues no podría responderte esa situación, Roberto. Correcto. Y usted con su experiencia y también los compañeros también con su experiencia y su larga trayectoria de abogacía, ¿usted cree que se vulnera un derecho
al ser adoptado, por ejemplo, parejas del mismo sexo a un niño? Eh, si me vas a decir que se vulnera un derecho, están los dos frentes, ¿sí? La posibilidad de que esas parejas del mismo sexo, la posibilidad de que ellos tengan ese derecho a adoptar y tal vez a acoger dentro de su espacio a un niño es uno de los frentes que podríamos evaluar. Otra de las cosas debatibles es la posibilidad de que este niño, niña, adolescente que no cuenta con un respaldo, que se encuentra, por ejemplo, en una casa de protección, en un lugar donde no está, en una casa de acogida, no está en un hogar como tal, pues vulnerar también el derecho de que exista la posibilidad de que una pareja, más allá del tema que estamos abordando, pues vulnerar el derecho de que tenga esa posibilidad y salir de esa casa de acogida y ser integrada dentro de un grupo. Pero es un debate mucho más allá de eso, Roberto. Es un debate mucho más allá de eso y ya desde el punto de vista académico tendríamos que evaluar diferentes situaciones, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, obviamente deben existir siempre la observación a lo que es el derecho positivo, al derecho que se encuentra regulando esas situaciones dentro del marco interno de cada estado, ¿ok? Y es el que vamos a aplicar. Muchas veces las necesidades, las realidades y las épocas históricas que viven cada una de las sociedades van mucho más adelante de lo que es el derecho. El derecho se dice que siempre está un paso atrás de lo que es la sociedad y que la sociedad va avanzando y en la medida que esa sociedad avanza surgen necesidades de esa regulación jurídica. En este punto específico, yo considero que existen necesidades, realidades palpables y situaciones que nos da el contexto histórico actual que deben ser debatidas, deben ser observadas por el derecho y deben ser reguladas. Pero para que esta situación se dé y podamos poner en una balanza, como bien lo dices, Roberto, que prácticamente me estás diciendo, ajá, ¿es o no es una vulneración de derechos? Pues para poder llegar a esa balanza y poder poner esa situación allí, tenemos que partir como abogados desde el hecho de que hay que observar esas realidades y hay que regularlas para poder después exigir con todas las de la ley y desde el punto de vista jurídico, bien sea una posición o bien sea la otra. Por el momento, el derecho no me lo permite. Por el momento, el derecho no me lo permite. Pero hace 20 años el derecho tampoco me permitía hacer muchas cosas que hoy por hoy podemos hacer. Entonces, el llamado es a que se abra un debate y que ese debate sea observando las realidades y las necesidades. ¿Ok? Siempre basados en el respeto, ¿no? A pesar de que cada uno de nosotros tenga alguna posición, yo la tengo muy clara, pero también este es un espacio en el cual yo debo ser ecuánime y abrir las puertas a todos y cada uno de los diferentes pensamientos. Giovanni por allí va a intervenir y ya le damos paso a Freddy que se habla desde hace rato. Sí, profe, solamente para un poquito acotar lo que el compañero Roberto Sánchez indicó, la Corte Constitucional del Ecuador estableció mediante sentencia justamente este aspecto del matrimonio igualitario entre personas de distinto sexo, pero fue referente, claro y explícito que en el caso de adopción será solo para personas de distinto sexo, y eso lo corrobora nuestra Constitución en el artículo 68, inciso segundo, en la que me permito dar lectura, y dice, la adopción corresponderá solo a personas de distinto sexo. Entonces, creo que está claro, de ahí sí vendría el debate como indica, un debate en la que igual con esta sentencia de la Corte Constitucional varias instituciones del derecho civil no estuvieron preparadas para este cambio sustancial. Es más, el mismo registro civil se vio en muchos apuros de cómo en su cédula de ciudadanía se va a establecer. Entonces, yo creo que el debate es amplio en el que se debe ir mucho más allá de poder poner en ponderación si se está vulnerando o no un derecho. Es más, hubieron algunos grupos que estaban solicitando este derecho, que se ha reconocido, era una pareja de mujeres que estaban solicitando. Llegaron, consiguieron y al mes se separaron. Entonces, yo creo que el derecho tiene que buscar y garantizar. Si vamos desde la parte de la familia, que es un núcleo fundamental de la sociedad, independientemente, aquí vemos nosotros posturas políticas, religiosas, ¿sí? Meternos aquí y sacar esa concepción
Entonces, yo creo que sí debemos hacer un debate y ir subsanando poco a poco. Nada más, profe, esa acotación. Perfecto, gracias Giovanni. Efectivamente, y en Venezuela te puedo decir que la Constitución habla en los mismos términos en cuanto a lo que es el matrimonio, pero sí habla de personas de diferentes sexos. Entonces, en Venezuela ni siquiera a través de la vía constitucional es permitido un espacio para que la interpretación a través de la jurisprudencia permita esto. Venezuela, desde un principio, desde su Constitución de 1999, pues establece que el matrimonio es la unión de dos personas de diferente sexo. Entonces, en cuanto a eso, podríamos decir que estamos incluso desde lo anterior, que es la figura del matrimonio, un poco más atados. Pero ciertamente, por eso les hablaba, es necesario un debate y como bien lo decía Giovanni, entendemos las posiciones familiares, políticas, religiosas, que sin duda alguna, como fenómenos sociales, somos seres humanos, van a intervenir en un debate de este tipo. Pero el llamado es a que nosotros, más allá de las posturas que tengamos o de los sesgos que puedan surgir desde estos puntos de vista políticos, religiosos, culturales, es partir desde el debate desde el punto de vista jurídico. Jurídico porque somos abogados y debemos revisar ese tipo de situaciones porque debemos entender también situaciones como diferencias entre derechos, privilegios, necesidades, realidades históricas. Bien, Freddy, adelante, puedes Yo solo comenzar a quería, compartir. antes de continuar con mi tema, doctor, yo solo quería acotar una situación al respecto del tema de la compañera y de Ok, lo que han manifestado los compañeros. Si bien es cierto, en nuestra Constitución, pues establece que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, la Corte Constitucional ya moduló esta situación, nuestra Corte Constitucional moduló. Pero en lo que respecta al tema de la adopción, la Corte Constitucional no se ha pronunciado al respecto, pese a que hay un requerimiento de la Corte Constitucional, pero no se ha pronunciado al respecto. Es decir, el compañero nos ha manifestado que se vulnera algún derecho al no permitir la adopción o permitir la adopción a dos personas del mismo sexo que han contraído matrimonio, que es permitido en nuestro país. Sin embargo, de aquello, yo no consideraría que exista vulneración de derechos, porque los derechos constitucionales y los derechos fundamentales, los derechos son prominentes, están adheridos hacia el ser humano. Y al estar adheridos hacia el ser humano, esos derechos constitucionales eh, no se les está vulnerando, porque todos esos derechos constitucionales están recogidos en la Carta Constitucional de nuestro país. Y al estar recogidos en nuestra Carta Constitucional, pues son de respeto inmediato son de respeto inmediato y son de aceptación inmediata por todos los ciudadanos, porque no puede ser que unos ciudadanos queramos respetarlo y otros no. Entonces, para mi criterio muy personalísimo, pues no existe vulneración de derechos, porque los derechos están escritos, positivamente fundamentados dentro de nuestra Carta Constitucional y pragmatizados dentro de la normativa infraconstitucional de nuestro país. Para mi criterio, no existe vulneración de derechos al no permitirse la adopción a personas del mismo sexo, porque los derechos constitucionales están pragmatizados, vuelvo a repetir, en nuestra Carta Constitucional. Consecuentemente, pues, están regidos y la Corte Constitucional ya ha modulado esta situación respecto al matrimonio, pero respecto a la adopción no se ha pronunciado, porque no se, y de hecho no se va a pronunciar. No se va a pronunciar porque tenemos norma escrita dentro de los derechos fundamentales, que la adopción debe ser entre hombre y mujer, de una pareja conformada entre hombre y mujer. Así establece la Constitución. Consecuentemente, pues no va a pronunciarse porque, ¿qué nos va a decir la Corte Constitucional? No puede pronunciarme porque, o sea, no hay más claridad que la que consta en la Constitución. perfecto. Consecuentemente, pues no se ha vulnerado, para mi criterio, no se ha vulnerado ningún derecho. Bueno, lo bueno es que Roberto activó el debate y esa es la ciencia de lo que es la participación el día de hoy. Roberto, veo que quieres participar. No, 30 sí, segundos para poder ir efectivamente, con el tema de Freddy. solamente una cosa muy importante también que hay que acotar y en verdad las ideas de los compañeros, tanto de Giovanni y de Freddy, son importantes ya que porque permite, por ejemplo, debatir. Para mí hay un poco sí de vulneración porque las personas que en este caso desean adoptar, pensemos que hay niños y niñas que afroamericanas de una raza indígena,
no son adoptados, sinceramente. A veces, por ejemplo, en nuestra idiosincrasia, eh, hay vulneración en el sentido de que no se puede adoptar, por ejemplo, a niños que en verdad ya son un poquito más de edad. Entonces, ellos, por ejemplo, al no ser adoptados, porque a veces existen gente que conoce, sabe quiénes son esos niños y no adoptan. Entonces, las parejas que son del mismo sexo tienen a eso, a justamente adoptar a esas personas que no son tomadas en cuenta y justamente la ley no le permite, nuestra legislación no le permite. Pero sin embargo, yo creo que sería oportuno también darle ese derecho, sino que nuestra idiosincrasia también, nuestra ciudadanía, no está preparada psicológicamente. Yo creo que nosotros no estamos psicológicamente preparados para ver a una pareja del mismo sexo con un niño. Casi no lo encontramos aquí en nuestros países sudamericanos, pero en Europa, en otros países, automáticamente sí lo vemos. Entonces, nuestro Perfecto. país y Sudamérica no está preparado Muy psicológicamente. bien. Y es No, un pues, debate grande. a eso iba, Roberto. Quería decirte, pues, básicamente, hay dos cosas que quiero resaltar de lo que dices. Bueno, yo percibo de lo que vienes diciendo, pues ya no es un problema jurídico lo del hecho de la adopción y si se quiere la segmentación o la selección en el tipo de niño o las características del niño o niña que voy a adoptar, ya es un sesgo cultural. Ya es una situación de que, bueno, afrodescendientes, estas personas no son adoptadas o que tengan determinada edad. Ya eso es una situación cultural. Y pues ya el hecho de decir de que parejas del mismo sexo sí tienen la posibilidad de adoptar a estas personas o estos niños que no son adoptados o que no son seleccionados para adopción por otras personas, pues ya eso es una situación subjetiva, ¿no? Es una opinión más que mientras no esté respaldada por datos, pues tal vez al ser un problema cultural, ese problema cultural viene arraigado en toda la población. Pero fíjense que es un tema que no solamente se aborda desde el punto de vista jurídico, que es el que debemos tocar y que tiene muchas aristas. Solange, vamos con Solange y pasamos a Freddy, que ya Freddy incluso tiene rato por allí. Adelante, Solange. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Bueno, en realidad es lo mismo que, acotando lo que usted acaba de mencionar, es lo que yo iba a decir, ¿no? Pero aparte de todo aquello, tenemos que ver también la vulneración de los derechos, tomando en cuenta que aquí el Estado ecuatoriano, directamente acá, es un Estado de derecho garantista de derecho y la Constitución lo norma dentro del artículo 11, en el cual, o sea, llega más allá de la jurisdicción. Sé que hay la sentencia que el compañero Giovanni mencionó, pero sé que también dentro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se está planteando muchas aristas dentro de este caso de adopción directamente, porque los niños y los adolescentes, más son adolescentes que no son adoptados, se les están vulnerando un derecho a una vida digna, a tener a un hogar, tener padres que puedan apoyarles desde la adolescencia hasta su culminación de su carrera universitaria. Entonces, eso, profe, yo podía acotar esa parte. Y justo lo que usted mencionó es lo que yo iba a decir. Lamentablemente nosotros tenemos arraigado y tenemos un pensamiento retrógrado, como podríamos decirlo, pero tenemos que cambiar y desaprender lo que hemos aprendido o nuestra cultura nos ha impartido. Eso, profe. Perfecto. Gracias. Sí, Solange, Doctor, efectivamente es una situación y bueno, el primer pensamiento de una pareja que quiere adoptar, ojo, no estoy diciendo qué tipo de pareja, pero una pareja que quiere adoptar es, bueno, vamos a buscar un bebé, ¿sí? Alguien que esté, que mientras menos edad tenga, más posibilidad tiene. Pero ahí voy al hecho de realmente establecer la conexión, Solange, si esos adolescentes no son adoptados, si realmente existe una conexión y una evaluación objetiva de que si se abre esta posibilidad de adopción de parejas del mismo sexo, esos adolescentes van a ser adoptados o el sesgo cultural permanece en todo y cada uno de nosotros sin pensar en su orientación sexual. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los puntos que hay que revisar.
¿sí? No establecer criterios sin tener una realidad objetiva que realmente me determine situaciones que permitan que el derecho regule situaciones que van a solucionar un problema, no que me van a generar más problemas. Muy bien, Freddy, adelante. Vamos a cambiar Yo, un doctor, poco el tema. previamente, solamente un minuto nada más respecto al tema, doctor. Está bueno el Yo tema. Me efectivamente, gustaría, Freddy, disculpa, sí, me gustaría que al finalizar lo que es este tema, pues Silvana nos dé el cierre de lo que ha sido su polémico tema, espectacular, porque Roberto introdujo esa variable, entonces Freddy va a hacer su intervención y al final Silvana nos da la conclusión, el cierre. Ok, Freddy, adelante. ya, gracias, doctor. Efectivamente, como usted acaba de manifestar, acotando nada más, complementando su criterio, lo manifestado por usted, si bien es cierto, nuestro país establece la adopción y la adopción es abierta, establece la adopción, pero sí nos establece también ciertos requisitos como para poder cumplir. Que ciertas personas, o sea, o ciertos adoptantes, no quieran o no querramos cumplir con esos requisitos, pues que son muy engorrosos, de hecho son muy engorrosos, de hecho son muy largos, porque aquí hay que aplicar, hay que tener, para, entre otros requisitos, un entorno social, y en ese entorno, hacer una investigación, un entorno social, y en ese entorno social, pues se va a determinar si procede o no procede, si cumple o no cumple los requisitos de la adoptabilidad del menor. Si no cumplen, pues simplemente le niegan y no le dan la adopción al menor. Y si es que cumple, pues sí, le otorgan. Entonces, para mi criterio, o sea, el Estado lo único que está haciendo es garantizarse que el niño vaya, en otras palabras, a buenas manos para que sea adoptado. Pero de que se le ha prohibido la adopción, no. Yo puedo en este momento solicitar la adopción de un menor. Puedo hacerlo, pero tengo que cumplir ciertos requisitos. No estoy defendiéndole al Estado, pero la normativa constituyente de nuestro país establece de esa forma. Eso nada más, doctor. Silvana, como conclusión, un minuto a lo que ha sido la participación dentro de este tema que sacó polémica y eso pique y se extiende. Sí, bueno, doctor, efectivamente fue un tema de gran polémica para los compañeros. Considerando lo que todos manifestaron, creo yo que en el tema de adopción, independientemente de a quién se dé la adopción, sea una pareja constituida por un hombre, una mujer, o un hombre, hombre, o una mujer, mujer, lo más importante es que el trámite en la adopción, diferentemente de los estados en la que se dé, debe ser más célere, más ágil, más oportuna, debido a que los tiempos para que se dé la adopción son muy largos en nuestra legislación ecuatoriana y esto impide de que aquellos menores de edad sean adoptados y se garantice su interés superior del menor. Con respecto a que si las personas de distintos géneros en este caso del mismo género tengan la posibilidad de adoptar, sería ya dependiendo de la realidad. Y como ya dijo el compañero mencionó anteriormente, es importante que se cumpla con los trámites que establece cada estado. Entonces, si es que se diera la posibilidad en un futuro de que sea una pareja constituida por un hombre o una mujer, la adopción debería llevarse a cabo todos los análisis psicológicos, el entorno social que permite y garantiza al menor un interés y el desarrollo integral de su interés superior del menor. Esto podría concluir yo, doctor, con todo lo que comunicaron los compañeros. Qué bueno, muchísimas gracias, Silvana. Y pues allí tienes ese doble check en el sentido de siempre, siempre hablar del interés superior del niño, niña, adolescente, el interés superior del menor, que es el norte de cualquier legislación que trate esta situación. Les recuerdo que existe en el aula virtual el espacio para cargar la primera actividad, que ya la mayoría lo hizo, pero hay uno o dos participantes que no lo han hecho. Es imprescindible que hagan la carga allí para poder hacer la evaluación y presentar las calificaciones. El tiempo ha sido realmente demasiado flexible, entonces los exhorto de una manera muy cordial a que por favor verifiquen su entrega y se pongan las pilas, como decimos aquí en Venezuela, para poder hacer la entrega dentro de este fin de semana para que ustedes puedan tener ya su calificación definitiva con esa evaluación, con lo que es las diferentes intervenciones y las presentaciones que estamos teniendo y con el envío que ya debe estar haciendo la compañera Silvana al grupo de WhatsApp. Freddy, buenas tardes, adelante, buenos días, adelante,
No sé Profe, si es que, no sé si es que se puede ver, pues estamos viendo las si es láminas, no ha compartiendo iniciado como una compañeros. presentación, pero Sí, usted está desde un equipo de escritorio, desde una PC, o está en su Sí, celular. sí, Si quiere, puede hundir F5, sí, F5 para iniciar la presentación, estoy en la, o en la parte inferior derecha de lo que es su pantalla. Allí consigue una, al lado del símbolo menos, allí hay una que dice presentación. Por donde va el ratón, abajo, baja el ratón a la inferior derecha, exacto. Y el cuarto dibujito, el cuarto logo que está allí, si usted le da clic, él comienza a hacer la presentación. De todas maneras, allí lo vemos. No, se fue para otro lugar. Hacia la derecha, hacia la parte inferior derecha de la pantalla. aquí, No, ¿ves donde dice 85%? Inferior derecha. Más allá, mucho más allá. Tienes la hora. ¿Dónde está la hora? Tienes 10:48. Mucho más allá, Freddy. Sigue hacia la derecha. Ajá. Arriba exactamente el botón que está arriba de ese. Donde está señalando exactamente el botón que está arriba. Tiene una figura que es como un cuadradito. Abajo, baja un poquito. Está en medio del que parece un librito. Ajá, el que está a la derecha. Ese. Ese es. ya. Damos clic. Ahí Exacto. se Ya puede tenemos observar, la doctor. presentación. Adelante, Freddy. Ya. Gracias. Gracias, doctor. Mi tema como tal que pude escoger se denomina las implicaciones jurídicas en el ámbito del derecho privado con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, primero empezaré manifestando que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que un ser humano, una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años atrás está presente en nuestro día a día y en todas horas, pues así hemos venido desarrollando durante ya algún tiempo atrás. Al hablar de la inteligencia artificial, es algo tan sencillo como hablar de máquinas inteligentes, es decir, máquinas que están programadas para llevar a cabo determinadas tareas de forma automática sin necesidad de que los seres humanos supervisen su trabajo. La inteligencia artificial hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia del ser humano y se ajusten a nuevas aportaciones que realicen tareas como lo realizan los mismos seres humanos. El valor de la inteligencia artificial reside en que aumenta las capacidades humanas y descarga a los empleados para que realicen tareas más estratégicas. Además, la inteligencia artificial depende de que las personas proporcionen los datos correctos y trabajen con ellos de manera adecuada. Dentro de los beneficios que establece la inteligencia artificial, bueno, antes de indicar los beneficios de la inteligencia artificial, indicaré que la inteligencia artificial en el ámbito del derecho privado nace con la finalidad de solucionar un conjunto de problemas específicos que se plantean en el ámbito jurídico, pues el ordenamiento jurídico ha intentado adaptarse al cambio tecnológico, como sucede con la legislación relativa a la protección de datos o a la contratación electrónica. Es necesario llevar a cabo un proceso general de adaptación del derecho a la sociedad de hoy. El sistema normativo debe estar integrado o integrar los nuevos desafíos que nos propone la ciencia y la técnica, como el uso de la inteligencia artificial, acomodándose a sus contenidos y a sus tiempos en los cuales se desarrolla o se desenvuelve nuestra sociedad. En este ámbito, acerca del derecho privado con el uso de la inteligencia artificial, se explora algunos de los principales ángulos de interés de las implicaciones jurídicas en el ámbito del derecho privado con el uso de la inteligencia artificial, pues si bien es el desarrollo de este tipo de herramientas con las peculiares características de la argumentación jurídica, está correlacionado directa y estrictamente con la argumentación jurídica. Se puede denominar que el estudio de la inteligencia artificial jurídica es el conjunto de instrumentos diseñados y utilizados para la automatización de las diferentes tareas jurídicas, siendo parte de los desafíos e implicaciones epistemológicos que comporta el desarrollo o la adaptación de dichas herramientas a las peculiaridades del razonamiento jurídico, y así también a los efectos de su utilización en los trabajos tradicionales del jurista, como sobre la práctica profesional del derecho, pues la inteligencia artificial
no es un objeto externo de la disciplina jurídica, sino una herramienta de aprendizaje para los profesionales del derecho, pero también una herramienta cada vez más utilizada por todos los ciudadanos, no solo abogados, sino también para los operadores y administradores de justicia. Dentro de los beneficios que otorga la inteligencia artificial al respecto tenemos el aumento de la eficiencia en los procesos, considerando la velocidad del trabajo. A diferencia de la inteligencia humana, las máquinas pueden verse más inteligentes a través de un aprendizaje continuo, puesto que la inteligencia artificial incorpora la capacidad cognitiva. Esta eficiencia no solo viene acompañada de la velocidad, sino también de la precisión y de la exactitud al momento de tomar una decisión, porque ya no vamos a tener decisiones eh, contrarias o de decisiones en contra de ley, a una contrariedad de leyes, sino más bien a una precisión y exactitud y a un criterio ya tomado. Considerando que una solución de la inteligencia, considerando que una solución de la inteligencia artificial es que cumpla con un proceso de prueba adecuado y que tiene pocas probabilidades de errores, como todo tiene probabilidad de error, o sea, no puede ser del todo perfecta, pero va a tener muy poquísimas probabilidades de cometer errores. Eh, Asimismo, a través de la inteligencia artificial existirán barreras causadas por la ubicación geográfica. No habrán barreras, ni por la ubicación geográfica, ni por las distancias. Las tecnologías como drones inteligentes, imágenes satelitales administradas a través de la inteligencia artificial, como vehículos autónomos, soluciones tecnológicas que permiten llegar a lugares antes impensados e inalcanzables. Van a permitir llegar a todos los estratos sociales. Libera a los trabajadores para realizar tareas operativas que no agravan ni agregan valor. Utilizando la capacidad y la automatización de la inteligencia artificial, las tareas pueden delegarse a soluciones de máquinas inteligentes y de esta forma los empleados pueden invertir mayor parte de su tiempo a tareas de análisis, diseño, creatividad, planificación, las cuales mejorarían tanto su motivación como el clima laboral de las compañías, o en este caso, del campo del derecho. Genera más empleo que de los que elimina, pues se predice que en nuestro país se creará más empleos de los que se pretende tomar, mientras que con la automatización se reemplazará varios millones de trabajadores, especialmente en la fabricación, que probablemente se ve mayormente afectada. El objetivo, pues, de la inteligencia artificial es complementar el trabajo de los humanos, no compitiendo con estos de ninguna manera, sino la fórmula de seguir es combinar la fuerza de trabajo y la capacidad del aprendizaje y lo que es más, la investigación y el desarrollo asociados a la inteligencia artificial. Mejora la calidad y estilo de vida de las personas, realiza avances extensivos en la medicina. La inteligencia artificial actúa como una plataforma para desarrollar las herramientas y soluciones haciendo uso de la creatividad al máximo. Las soluciones de la inteligencia artificial son implementadas a través de robots inteligentes llamados eh, eh, cono- quienes desarrollan conocimientos pragmatizados. Estas máquinas pueden o están preparadas para mantener en funcionamiento y aprendizaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no presentan disminuciones ni alteraciones en su productividad debido a factores como cansancio, ausencias o vacaciones. Ese factor de productividad de implementar la inteligencia artificial es altamente beneficioso, puesto que si ahora mismo vemos en nuestro campo, el momento que un funcionario sale de vacaciones, posiblemente se paraliza el desempeño de un trámite o de un proceso legal, se paraliza y tenemos que esperar que regrese o retorne a su lugar de trabajo para poder continuar con la tramitación de una causa. Porque si bien es cierto, si existen jueces encargados o secretarios encargados, simplemente, o sea, es, es, em, es considerable por la carga laboral que tienen los funcionarios y no pueden hacerse cargo de otro despacho. Con inteligencia artificial, si ya se promulga, es más, nuestro país está ya tratando, tiene ya avances significativos respecto a la inteligencia artificial a través del Consejo de la Judicatura. De igualmente, favorece la detección preventiva del fraude, pues la mayor tecnología aplicada a la exposición del fraude es mayor. Con la inteligencia artificial se han desarrollado soluciones como el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial, del iris, de patrones de comportamiento, entre otros.
estás teniendo en personalizar al máximo los patrones y las características propias de cada usuario. Analiza lo que es más importante, analiza una gran cantidad de datos, pues la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar, procesar y guardar una enorme cantidad de datos en una fracción de tiempo inalcanzable para los seres humanos, pues sería imposible para un ser humano alcanzar todo lo que el conocimiento de la inteligencia artificial. Mientras tanto, mientras más datos maneje la inteligencia artificial, más precisos son los resultados. Si bien hoy en día existe una gran controversia de distintas corrientes a favor y en contra de la inteligencia artificial, teniendo en consideración que eh, la inteligencia artificial está haciendo competencia hacia el mismo ser, hacia su creador, el ser humano. Eh, Personalmente, como para concluir, querría indicar que el avance de esta tecnología es inevitable, pues ninguna autoridad puede detener el desarrollo humano, ya que es nuestra naturaleza. Como cualquier tecnología puede ser utilizada para el bien o para el mal. Al final, la inteligencia artificial será otra herramienta que hará nuestras vidas más cómodas y no querríamos vivir sin ella. Así tendremos que adaptarnos como sociedad, pero siempre y cuando protegiendo lo más importante que tiene el ser humano, sus derechos humanos. Eso, doctor, lo que podría indicar. Bien, muchas gracias por tu participación, Freddy. Efectivamente, abriendo la posibilidad a que los compañeros comiencen a intervenir. Si quieres, deja de compartir la pantalla ya, Freddy, para poder tener la posibilidad de continuar con la imagen de todos. Les decía, si bien lo dice Freddy en su conclusión, fíjense que la herramienta, la inteligencia artificial vista como una herramienta o la tecnología vista como una herramienta, eh, puede ser una situación que va a determinar su uso y sus consecuencias la persona que maneje y tenga acceso a este tipo de tecnologías. Vámonos a una cosa muy sencilla, donde cuando hablamos en derecho informático, dentro de esa cátedra, yo les digo a los participantes, les digo, imagínense un cuchillo. Siempre pongo el ejemplo del cuchillo. Imagínense un cuchillo, todos nosotros sabemos que es un cuchillo, y ese cuchillo en manos de un maleante, en manos de un delincuente, de un criminal, pues se convierte en una herramienta mediante el cual, pues, esta persona va a cometer delitos, ¿ok? Pero si ese cuchillo lo ponemos en manos de un carnicero, ese mismo cuchillo, pues esa persona estaría utilizando esa herramienta como una herramienta de trabajo. Les decía que la inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología vista como una herramienta, pues sin duda alguna es un instrumento que sus resultados van a derivarse de la necesidad y de las intenciones que tenga quien la esté manejando. Si bien Freddy nos presentaba un sinnúmero de situaciones positivas a tener en cuenta, totalmente ciertas en cuanto a los beneficios que puede presentar este tipo de tecnologías, también es cierto que debemos observar como evaluadores objetivos la otra cara de la moneda. Y es que este tipo de tecnologías, al ser realidades y al ser necesidades, también necesitan de un debate profundo para que sean reguladas, porque es una realidad la existencia de esta inteligencia artificial. Como bien lo decía Freddy, pues es inevitable porque forma parte de ese desarrollo humano. Y dentro de esa cuestión inevitable, pues debemos entender que debe pasar a ser regulada, porque voy al punto que decía inicialmente. Vimos todos los beneficios, pero al ser una herramienta que me brinda todos esos beneficios, existe un grupo de criminales que también está utilizando esa herramienta a través de conceptos como los que se manejan dentro del mundo criminal, como la ingeniería social, que no es otra cosa sino utilizar las tecnologías para poder obtener información y datos que le permitan recabar información para poder cometer delitos, para poder cometer situaciones criticables desde el punto de vista criminal. Entonces, una noticia muy reciente, 2, 3 días tendrá esto, hay un grupo de delincuentes que utilizó tecnología basada en inteligencia artificial para que a partir de las grabaciones o notas de voz tomadas de WhatsApp de una menor de edad en un país europeo, tomaron algunos fragmentos de esas notas de voz
para identificar el tono y el tipo de voz, el acento. Estos fragmentos de sonido, de audio, estos datos fueron introducidos a una inteligencia artificial, quien tomó estas características y logró desarrollar la posibilidad de que todo el texto que introdujeran estos criminales, estos maleantes, fuera leído o fuese transformado en datos a través de la voz. Entonces se escuchaba la voz de esta menor de edad. ¿Qué hicieron estos delincuentes? Pues se pusieron en contacto con la familia de esta menor de edad y empezaron a extorsionar a la familia, y las preguntas que le iban haciendo eran respondidas por ellos por texto, pero la inteligencia artificial transformaba este texto a voz y pues comenzaron a hacer, y así N cantidad de situaciones. Por eso es necesario entender que como una realidad y como una necesidad debemos verificarla, tenerla presente, estudiarla y regularla desde el punto de vista jurídico. No sé si alguno de ustedes quiera intervenir. Sí, profe, Adelante, Giovanni. quisiera hacer una acotación. Muy bien al compañero, felicitándole por su exposición tan importante. Topo solamente un puntito que había dicho, que este nuevo sistema jurídico y el uso específico dentro del ejercicio del derecho, no podemos nosotros en la actualidad como abogados dejar de lado. Obviamente la tecnología está dando pasos gigantes en pos-beneficio, no solamente dentro del área del derecho, sino dentro de la globalización que estamos viviendo todos los países a nivel mundial. Mi pregunta en concreto es la siguiente. Si bien es cierto, usted, doctor, ya había hecho la apreciación justamente acerca de esta inteligencia artificial, el uso o el abuso que se lo pueda dar. Al compañero Freddy, ¿cree usted que la inteligencia artificial puede mejorar la administración de justicia? Hoy en día vemos que la administración de justicia está plagada con muchas aristas negativas: corrupción, que hay por aquí interferencias externas, internas y muchas situaciones. Entonces, yo vi un reportaje en una revista internacional que se está orientando para que existan jueces que puedan dictaminar sin que tengan esta interferencia, aprovechando la inteligencia artificial. Pero también, como ya dijo usted, profe, ¿quién es el que elabora estos algoritmos? ¿Quién es el que realiza? Es el ser humano común y corriente. No sé si las máquinas lleguen algún momento a tener ese punto de razonamiento, que eso nos difiere acerca del resto de especies y de las máquinas. Entonces, viendo desde ese punto, tal vez la inteligencia artificial tenga un buen juego o su papel para que pueda mejorar la administración de justicia. Esa pregunta nada más, profe. Gracias. Adelante, Freddy. Gracias, doctor. Gracias, compañero. Efectivamente, como yo ya manifesté, como manifesté al momento que estaba indicando sobre mi tema, pues sí, efectivamente el Consejo de la Judicatura está implementando un banco de datos, un banco de datos con llamaría un banco de datos, no sé cómo es la palabra estrictamente, pero está implementando para poder, para que la inteligencia artificial actúe en cada caso concreto, porque la inteligencia artificial va a traer va a tener como consecuencia que no se den fallos contradictorios, por ejemplo, por decirlo menos, no tener fallos contradictorios o no dictar fallos en contra de ley. Hemos visto por los medios de comunicación que hay jueces que dictan fallos a su conveniencia. Hemos visto. Entonces, con la implementación de la inteligencia artificial, donde no se podrá fallar en contra de ley ni en contra de norma, en contra de ley o norma expresa. Yo manifesté al concluir que, si bien es cierto, como una de mis conclusiones era que la tecnología puede ser utilizada para el bien o para el mal. Sin embargo, de aquello, esta herramienta jurídica utilizada, yo soy operador de justicia en mi país, y sin embargo, esta inteligencia artificial servirá muchas de las veces, inclusive para no cometer errores de buena fe, porque son errores a lo mejor que se cometen de buena fe. Y al cometer errores de buena fe, pues se tendrá que, si es que introduzco a mi banco de datos o a mi banco de sentencias o a mi banco
de jurisprudencias, pues tendré que adaptarle mi caso concreto a lo que me establece la inteligencia artificial. Y de esa forma evitará cometer errores. Vuelvo a repetir, puede ser también para mal, puede ser para mal. Para bien, evito cometer errores y más bien aplico lo que estrictamente dice la doctrina, la jurisprudencia, adaptable a cada caso en concreto. Pero para mal, a lo mejor podrá ser aplicada también de esa forma. Pero como ya manifesté, en nuestra sociedad es dinámica, tenemos que aprender a vivir con la inteligencia artificial, no nos podemos quedar retrógrados, no, de ninguna manera, al contrario, tenemos que tener los mismos derechos, son derechos progresistas, y al ser los derechos progresistas, pues tenemos que ver solo para el futuro, tenemos que ver para el futuro, no dejando atrás la doctrina también aplicable en épocas de cortes anteriores, protegiendo siempre los derechos humanos consolidados en la Constitución y en los derechos internacionales. Bien, Eso, doctor. gracias, Freddy. Fíjense algo. Es importante, y esta ya es una opinión personal, por los momentos, aunque está avanzando a pasos agigantados y pues lo que se ha demostrado y teniendo presente cada una de nuestras legislaciones internas, yo diría que si bien como dice el compañero Freddy, pues es un mecanismo que nos va a permitir y nos puede apoyar a que de una u otra forma se depuren algún tipo de decisiones, por el momento es muy importante la presencia humana y el aspecto humano dentro de decisiones, incluso habría que estudiar cada una de las ramas del derecho. Por ejemplo, por el momento yo no concibo una decisión que pueda privar a alguien de libertad dentro de un espacio como el derecho penal, donde juega un papel fundamental la voluntad del sujeto, la intencionalidad que pueda tener y donde se miden situaciones que son percibidas a través de los sentidos del juez, ¿ok? En ese principio de inmediatez. Pudiera servir en este momento implementar situaciones relacionadas con la inteligencia artificial que le sirvan a ese operador de justicia como un método de control interno al momento de tomar su decisión y que sirvan de apoyo. Obviamente, esto en 8 meses ven este video y tal vez la opinión es diferente porque se puede haber avanzado desde el punto de vista tecnológico y se pueden haber reforzado algunos espacios. Como cierre al punto de Freddy, y para aquellos que quieran profundizar en este tema y ver por qué estamos hablando de inteligencia artificial y entender cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones, que no es solamente la posibilidad de comunicarnos a través del Internet, sino que incluye una serie de situaciones que tienen años apoyando al derecho, pues yo los invito a revisar conceptos como los de jurimetría, ¿sí? Y vemos que ya tenemos más de 50 años hablando de esto desde el punto de vista doctrinario. Los invito a revisar conceptos como el de la cibernética, ¿sí? A revisar conceptos como el de la informática jurídica y el del derecho informático. Son situaciones totalmente diferentes y son pasos que ha venido dando la estructura jurídica o el dogma jurídico a lo largo de los años y ha ido desarrollándose como una especie de ensayo y error adaptado a cada una de las realidades donde estas situaciones se dieron. La jurimetría, la cibernética, la informática jurídica, que a grandes rasgos es algo de lo que decía el compañero Freddy, y el derecho informático, que ya es otra cosa mucho más adaptado a lo que somos nosotros como abogados. Bien, vamos a escuchar la intervención entonces del compañero Roberto, creo que es el único que falta por intervenir. Así es. Alexis también, doctor, después de Roberto. Perfecto, vamos a anotarlo por aquí para que no se nos quede por fuera. Tranquilo, Alexis. Adelante. No sé si ya se puede visualizar. Sí, si quieres comienzas a hacer la presentación. Ahora sí. Ya, Perfecto, adelante, justamente Roberto. tiene algo de similitud con los compañeros que expusieron hace 15 días con Giovanni y la compañera también Silva. Justamente voy a tratar de ser más enfático sobre los principios jurídicos del comercio electrónico, justamente como una herramienta que es muy necesaria para la operación de justicia, ya que con el cambio tecnológico que justamente se realizó en estos tiempos y más que todo se realizó en tiempos de pandemia, esto ayudó mucho a comercializar
con todas las personas en sí. Qué importante que es este eh, tema. Trae también consigo una frase muy importante de Cicerón: no hay nada más injusto que buscar premio en la justicia. Con ello partimos justamente sobre este tema y la importancia de este acontecimiento que tiene algunos desafíos. Por ejemplo, al hablar del comercio electrónico, tenemos que ver sobre todo la contratación electrónica. Decimos que es aquella prestación de bienes y servicios que tiene consigo ventajas y desventajas en el comercio electrónico. Una desventaja, por ejemplo, sería que afecta a la protección de los derechos de los consumidores, y una ventaja sería que permite el desarrollo, la comparación de precios y productos que está a la venta. Esto ayudaría a fomentar, a mejorar los productos que se está ofertando y se está entregando. Es por ello que justamente nosotros, al hablar también, por ejemplo, de esto, tomamos en cuenta que una realidad que tiene el negocio es que en el campo comercial no es el único. Hay muchos negocios, hay muchos productos que son, por ejemplo, útiles para el desarrollo de la vida, pero también debe ser identificado como una necesidad para mejorar la vida útil y comercial de todas las personas en sí. Todos los transeúntes, todas las personas del comercio traen consigo muchos aspectos importantes, como por ejemplo, se debe tomar como algo fundamental lo que es justamente la contabilidad, el marketing, sobre todo porque viene a ser uno de los principios fundamentales que existe en el comercio electrónico. ¿Por qué el marketing? Marketing porque justamente permite conocer, permite operar ciertas ventajas, ciertas operaciones que trae consigo ciertos campos de producción. Es por ello que justamente los negocios y a nivel mundial, local y nacional existen justamente varias estrategias y tácticas que usan los dueños de los negocios, y trae consigo estos principios que son fundamentales porque piensan que el negocio es solamente el único, y no es así. Existe infinidad de negocios, existen muchos elementos que traen consigo varios aspectos que una empresa necesita. Por ejemplo, aquí yo he puesto un claro ejemplo sobre una tienda internacional que todos conocemos a nivel mundial, que es Amazon, ya que Amazon justamente es una empresa grande, confiable, útil, más que todo en las ventas, en las compras y ventas de servicios que vienen a ser parte en el aspecto comercial. ¿Por qué? Porque esta empresa a nivel mundial tiene un sistema de marketing, tiene un sistema muy confiable, digamos así, que permite que todos los empresarios y dueños de los negocios puedan vender sus productos en una plataforma más rápida, más eficiente, más confiable, y hay una lucha eh, entre varias empresas, digamos así, que quieren competir con esta empresa. Sin embargo, se ha mantenido y muchas personas se han unido justamente a este negocio debido a que es una empresa muy confiable en el aspecto del comercio electrónico. Estas plataformas mantienen datos del cliente y controlan todo el ciclo de venta. Por eso es confiable y muy eficiente. Sin embargo, también menester acotar que para construir un próspero negocio de comercio electrónico, debes comprender cuál es la función y el flujo de los ciclos de venta, es decir, los pasos que usted debe conocer para poder adquirir ese producto. Eh, Probarlo, modificarlo, editarlo en cualquier momento que usted estime conveniente. Debe también controlar toda la sección de productos, el procesamiento de pagos, la página de los recibos cuando llega, y también los correos electrónicos para poder dar un seguimiento más útil al producto. Posteriormente, debe poner en marcha justamente estos datos que son necesarios para poder entregar el producto en manos del cliente. Muchos dueños de los negocios piensan que han sido un producto más barato,
que podría adquirirse y podría comprarse, pero no se sobreentiende la importancia de competir en un precio que justamente sea necesario, útil y más que todo confiable para las personas que automáticamente lo quieren tener. Este precio es importante en el producto. ¿Por qué? Si usted busca algo que realmente sea rentable y sea eficiente y sea confiable, automáticamente puede construir una marca y justamente dar confiabilidad a lo que es el cliente. Puede darle una forma de confianza y más que todo un estándar más propio para todos los clientes en sí. También podemos acotar que justamente al hablar del comercio electrónico o el modelo electrónico, es importante que este comercio tenga varios puntos de vista dentro de la oportunidad que trae consigo a ciertas personas. ¿Por qué? Porque al crear un comercio electrónico también está fomentando al empleo y a las oportunidades que tiene su negocio y las nuevas formas de proyectarse, de distribuirse en sus productos y servicios. Más que todo, un acceso al cliente en toda parte geográfica del mundo. ¿Por qué razón? Porque usted está realizando una compra y venta electrónica, sin necesidad de estar en la tienda, sino automáticamente de forma virtual. Esto apertura y expande nuevos mercados a nivel mundial e internacional, aumentando así la productividad, la competitividad en la calidad del servicio. Se debe tomar en cuenta que no es un problema que los propietarios al momento de pagar un valor sobre la publicidad sea un dolor de cabeza, sino al contrario, esto ayudaría a que su producto tenga mejor un conocimiento global, de que todas las personas conozcan su producto, de qué forma va a llegar el producto y así cumplir los estándares y los principios que habla justamente el comercio electrónico. Se debe tomar en cuenta de forma obligatoria y más que de forma obligatoria, tener esa buena fe de tener unos valores que le permita al consumidor tener más que todo un nivel de ser confiable, que automáticamente exista una integridad entre todas las personas que forman del comercio, que exista una transparencia, es decir, que exista una publicidad amplia, concisa, eh, estandarizada, que automáticamente pueda entrar en cualquier momento a la página web y revisarlo. De igual forma, el valor de la calidez, la solidaridad, la colaboración, la efectividad y el respeto hacia las personas que intervienen en ese comercio. Trae consigo también un grado de responsabilidad. Y esto es muy importante para que pueda existir un comercio justo, equilibrado y más que todo que las empresas tengan consigo varias prestaciones de servicio y la lealtad. Muy pocas personas entienden lo que es el servicio de la lealtad. Sin embargo, tenemos que ser leales con nuestros clientes, con las personas que intervienen en un negocio, y esto trae consigo muchas oportunidades en el transitar de los transeúntes. También, para finalizar, una de las formas más importantes del comercio electrónico es obtener más clientes en base a la rentabilidad, en base a que sea confiable, sea transparente y hacer crecer su negocio en cualquier parte del mundo. La mayoría de empresas de comercio electrónico hacen un buen trabajo, centrándose en esto. Lo único que aparece es más que todo importarles más que el producto, más no le entrega la forma de servir a las personas de una manera rápida, eficiente y confiable. Dentro de los principios justamente que existen en el Código de Comercio aquí ecuatoriano, existe justamente la libertad de actividad comercial, la responsabilidad social ambiental, lo que es la transparencia, el comercio justo, la identidad cultural, la buena fe, justamente que en ciertas maneras no existe la buena fe, más dicho hay la mala fe, y a veces muchas personas están sujetas a estafas y justamente a
blasfemias que no han cumplido con el acto de la compra-venta. También el principio de la equidad de género, el respeto a los derechos del consumidor y sobre todo la solidaridad en aspectos de operaciones que implican necesariamente el derecho comercial. Pues esto es consigo justamente algo que yo lo realicé esperando que haya sido muy fructífero esta pequeña exposición que he traído justamente para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Fíjense una situación. El tema de Roberto, pues, es los principios jurídicos del comercio electrónico. Es muy importante tener en cuenta una situación. Si bien, como en clases anteriores les decía, la palabra comercio electrónico está compuesta por dos, donde la más importante es la palabra comercio, y debemos desarrollar aspectos del punto de vista comercial. Al momento de definir que la más importante es la palabra comercio, nos iríamos siempre a pensar en dos situaciones, o en el derecho mercantil o en los aspectos comerciales. La intención del tema es que nos enfoquemos en el derecho mercantil y pues los aspectos comerciales que son regulados por ese derecho mercantil. Roberto pues se fue directamente a esos aspectos comerciales, a esos principios, a esas características, pero no son esos principios netamente jurídicos, aquellos que vemos cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de las fuentes del derecho. Siempre decimos, bueno, está la norma, la ley, luego en los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina. Bien, aquí tenemos unos principios más comerciales que jurídicos. Bien, entonces, si bien no podemos decir que está mal la intervención, el enfoque fue distinto. ¿Qué es lo importante de lo que hizo Roberto, de lo que nos presentó Roberto? El hecho de entender que son realidades sociales y realidades comerciales que hay que tener en cuenta, bien sea desde el punto de vista comercial, y que esas realidades son las que son reguladas por el derecho mercantil y pasan a ser parte de ese comercio electrónico. Yo quiero reforzar un poquito dentro de estos principios, que hubiese sido el cierre perfecto para Roberto, el hecho de que los principios jurídicos de este comercio electrónico es siempre recordar principio de equivalencia funcional. Este principio de equivalencia funcional no importa a través de qué a través de qué tecnología, a través de qué soporte yo realice mis operaciones, siempre va a existir la misma valoración desde el punto de vista jurídico, si es en soporte electrónico o en soporte papel o en soporte físico. El otro gran principio del comercio electrónico es el principio de neutralidad tecnológica. Este principio de neutralidad tecnológica que tocó en su oportunidad el compañero Giovanni no es otra cosa sino que el legislador, la norma y nuestras acciones como operadores jurídicos no se pueden casar, y discúlpenme lo coloquial, no se pueden casar con un tipo de tecnología o con una especie de tecnología, en virtud de que, como vemos, la tecnología va avanzando. Entonces se debe dejar abierto el compás para que cualquier tecnología pueda ser regulada. Y finalmente, un principio de no discriminación, que también es un principio general del derecho. Pero en líneas generales, muchísimas gracias, Roberto. Nos has dado un paseo por todas esas ventajas que representa esa potencialidad que tiene el comercio electrónico, que no es otra cosa sino el desarrollo de los aspectos comerciales tradicionales multiplicados en beneficios a través de la posibilidad de extender fronteras, tener posibilidades, como bien lo decías, de comparar precios, el consumidor, y poder escoger y generar esa competencia tan sana y tan positiva para nosotros como consumidores, si nos ponemos de este lado de la acera, y la posibilidad y la necesidad de que se regulen situaciones como el derecho al consumidor o la protección de los datos. ¿Alguien quiere intervenir con respecto al tema o pasamos a la intervención de Alexis? Doctor, compañeros, reciban un cordial saludo. En esta última intervención vamos a hablar sobre la nacionalidad y conflictos de nacionalidad. Para empezar, es necesario hablar un poco sobre los antecedentes históricos de la nacionalidad. El sistema de nacionalidad hace depender el Estado y la capacidad de las personas de su ley nacional. Es el sistema más antiguo, ya que los jurisconsultos romanos, dotados de una gran sabiduría, distinguían ya el conflicto existente entre las leyes que se originaban entre ellos, es así, entre las leyes de origo y la ley de domicilio, pero dándole preferencia al origo, determinando de esta manera los derechos y obligaciones de los individuos.
La mencionada tendencia se acentuó aún más después de la caída del Imperio Romano de Occidente, con la introducción del derecho germánico, quedando sometido cada individuo a la ley de origen. El sistema de Mazzini descansa en la coexistencia de tres principales principios, entre ellos la nacionalidad, la libertad individual y la soberanía e independencia política. El primer principio, que es la nacionalidad, actúa cuando el juez reconoce al extranjero el imperio de su ley nacional. La libertad individual es admitida mientras sea inofensiva para el Estado en donde se ejerce, y la soberanía e independencia política se hace presente impidiendo la aplicación de la ley nacional al extranjero y el ejercicio de su libertad individual cuando el orden público así lo exige. A continuación vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la nacionalidad. Etimológicamente, la palabra nacionalidad deriva de nación, nation en latín, y de la palabra que proviene del verbo nacer, que significa nacer, de donde se desprende que el vocablo nacionalidad tiene su origen en el nacimiento. De igual forma, la nacionalidad se puede presentar como una noción llena de complejidad, ya que si nos ponemos a analizar, puede ser muy distinta para uno y para otro individuo. Tanto así que para ciertos doctrinarios puede ser un sentimiento, para otros un signo de adhesión política, para ciertas escuelas es un contrato sinalogmático y para otras la sumisión voluntaria del hombre con derecho político. Varios tratadistas como West definen a la nacionalidad y consideran como un contrato sinalagmático que une el individuo al Estado. Así también Bustamante la concibe como el vínculo jurídico y político que existe entre la persona y el Estado, como origen y garantía de deberes y derechos recíprocos. Eduardo Trigueros considera la nacionalidad como el atributo que señala a los individuos como integrantes dentro del Estado del elemento social denominado pueblo. Hans Kelsen también conceptualiza la nacionalidad y afirma que la nacionalidad es una institución común a todos los órdenes jurídicos nacionales modernos. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la nacionalidad en el derecho internacional privado. La importancia que tiene la nacionalidad dentro del derecho internacional privado se debe a que ésta distingue a dos clases de sujetos de derechos, como son los nacionales y los extranjeros, que al entrar en la relación de carácter jurídico originan problemas de conflictos de leyes, y allí interviene la nacionalidad como factor de conexión para solucionar de la mejor manera dichos inconvenientes. Otra razón importante para considerar la importancia que tiene la nacionalidad dentro del derecho internacional privado es que la nacionalidad es un vínculo de conexión, es la base del llamado sistema de la nacionalidad, cuyo fundador y representante más notable es Mazzini. Juan Larrea Holguín, en su Manual de Derecho Internacional Privado, manifiesta que a veces esa misma determinación de la nacionalidad produce verdaderos problemas de conflicto de leyes. Se trata de saber de conformidad con que la ley se ha de establecer la nacionalidad de un individuo y esto, sin duda, materia del derecho internacional privado. El fundamento jurídico y político de la nacionalidad. Los sostenedores de la escuela italiana de la personalidad del derecho fundamentan el procedimiento de la ley nacional para solucionar los conflictos de leyes en dos órdenes de consideración, una de carácter político y la otra de carácter netamente jurídico. Al hablar del fundamento jurídico, establecen que el Estado es una reunión de personas unidas por un vínculo contractual de sumisión común. Cada una de estas personas tienen derecho a esperar de ese Estado la protección de sus derechos, además del reconocimiento de ciertas garantías por parte de su Estado. El cual logra este objetivo, tiene que necesariamente tener un territorio sobre el que va a ejercer su potestad. Es decir, que la mencionada potestad se ejerce sobre las personas y sobre el suelo. Pero el fundamento está en que en estos dos elementos tienen desigualdad de importancia. Mientras jamás se podría concebir un Estado privado de súbditos, la imaginación puede concebir un Estado desprovisto de territorio. Sostienen los partidarios de ese sistema, demostrando que fundamentalmente en el imperio de la ley es la persona para la cual
ha sido dictada y no el territorio sobre el cual impera. Al hablar de un fundamento político, se puede establecer que las personas, aunque se trasladen fuera de su nación a cualquier parte del mundo, siempre van a conservar su nacionalidad. Nunca van a dejar de pertenecer a su país de origen, pues ellos, en el conflicto de legislaciones que pueden provocarse, deben serlos aplicadas siempre sus respectivas leyes nacionales. Los principios tradicionalmente admitidos respecto a la nacionalidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15, proclama que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. La nacionalidad, igual que todas las instituciones jurídicas, están sujetas a ciertos principios fundamentales en los que se han convenido todas las legislaciones. Estos principios son los siguientes. Primero, toda persona debe tener una nacionalidad. Actualmente, el mundo está dividido en estados y cada uno tiene su propio derecho. La aplicación de estos diversos derechos y la protección individual de cada persona exige que al existir estados con derechos diferentes, de igual manera los hombres de todo el mundo se deben distinguir de unos a otros por la nacionalidad que ellos poseen. Segundo, ninguna persona puede tener más de una nacionalidad. La nacionalidad, al estar basada en un sentimiento, este efecto no puede ser para más de una nación. Por otra parte, Proudhon ha afirmado así: una persona no puede tener dos madres, tampoco puede tener dos patrias. A pesar de esto, las corrientes doctrinarias y muchos tratados celebrados por los más diversos países admiten la doble nacionalidad. Aquí hacemos hincapié que efectivamente una persona sí puede tener doble nacionalidad. Toda persona puede cambiar de nacionalidad. La nacionalidad siempre va acompañada de un sentimiento, el cual puede variar y así también puede cambiar la nacionalidad del individuo, por decidir ser nacional de otro estado, ya que ningún estado puede obligar a sus súbditos a mantener su nacionalidad de origen en contra de su voluntad, conservando así vínculo jurídico con personas que habitan fuera de su territorio y que han perdido todo el amor patrio respecto a él. Cabe mencionar además que la Declaración Universal de los Derechos Humanos regula este sistema de la nacionalidad. Podemos hablar sobre la renuncia pura y simple de la nacionalidad, no basta para perder. El doctor Hernán Cuello García, Derecho Internacional Privado, manifiesta que la renuncia de la nacionalidad debe ir acompañado de la adquisición de una nueva. De esta manera, de evitar que existan las personas llamadas apátridas y la posibilidad de una burla de los derechos que la nacionalidad lo impone. La nacionalidad adquirida puede ser revocada. Este principio, que desenvolvió con motivo de la Guerra Mundial en el año de 1914, da a los estados el derecho de revocar la nacionalidad, sea por la vía judicial, ejecutiva o legislativa, a aquellos individuos que por sus actividades o antecedentes que hagan merecedores de esta medida. A toda persona nacional de un estado se le imponen ciertos deberes que, de no cumplirlos, lo pueden llevar a ser castigados o sancionados con la privación de la nacionalidad que haya adquirido. En tiempos de guerra, un país no puede ser obligado a mantener su territorio a personas naturalizadas, que hace no mucho tiempo fueron nacionales de un estado enemigo, ya que estos pueden haber efectuado un acto de espionaje u otros que atenten contra la seguridad del país. Toda persona puede recuperar su nacionalidad. Desde luego, se deberán cumplir los requisitos que las leyes internas determinen en cada caso, pues no es posible suponer que esta recuperación puede realizarse sin cumplir ciertos requisitos independientes que cada nación o que cada estado lo interponga. Clases de nacionalidad de las personas naturales. La nacionalidad de las personas naturales pueden ser de dos clases: la nacionalidad de origen y la nacionalidad adquirida. La nacionalidad de origen, esta nacionalidad es la que la ley atribuye a un individuo en el momento de nacer. Para determinarlo de esta clase de nacionalidad se han surgido dos sistemas fundamentales. Esto es un sistema
jus soli y un sistema jus sanguinis. El jus soli, el cual otorga a una persona nacional del país que nace, sin importar cuál sea la nacionalidad de sus padres, a diferencia del jus sanguinis, o sea, el hijo sigue la nacionalidad de los padres sin importar su lugar de nacimiento. Se ha defendido un nuevo sistema al que se lo ha llamado sistema mixto con base al jus solis o el jus sanguinis, dándole al interesado un derecho de opción o también permitiéndole tener la doble nacionalidad. La nacionalidad adquirida. La nacionalidad adquirida, también llamada electiva, jurídica o naturalización, ha sido definida como el hecho de adquirir una nacionalidad con prosperidad a la originaria y en sustentación de ella. Rodrigo Volta, en su Enciclopedia de la Política, expone: la naturalización es un fruto de libre decisión del ciudadano sin perjuicio de las facultades soberanas del Estado para reglamentar los requisitos, condiciones y trámites que deben cumplirse para este tipo de actos. Pero la naturalización puede ser de dos clases. Puede ser la naturalización individual o colectiva. La individual afecta a las personas que reúnen ciertas condiciones. La naturalización individual se divide a su vez en tres clases: voluntaria, semivoluntaria y forzada. La voluntaria manifiesta que existe la solicitud y consentimiento expreso del que haya de obtenerlo y cumpliendo los requisitos que sean necesarios y que generalmente son la capacidad legal de la persona, la residencia más o menos prolongada en el país donde va a adquirir la misma, a diferencia de la semivoluntaria, que es aquella que resulta de actos voluntarios, pero cuyos fines no fueron cambiar la nacionalidad, como ocurre en el matrimonio, la legitimación y la adopción. Y la forzada, en los casos que un Estado lo impone a todos los que se halle respecto a él en determinadas circunstancias, aún en contra de la voluntad de las personas. Esta forma de naturalización, motivada por causas de origen político, interno o externo, desconoce el principio de la voluntariedad de la nacionalidad, por lo que ha tenido poca acogida en los sistemas legislativos. Y la naturalización colectiva, a diferencia de la individual, es producida casi siempre como resultado de ciertos acontecimientos políticos, como puede ser la anexión total o parcial de la independencia. Este cambio de soberanía territorial produce la pérdida de la nacionalidad para ciertos ciudadanos del Estado antiguo. Y estos ciudadanos adquieren en conjunto la nacionalidad del nuevo Estado. Eso es todo mi exposición, doctor. Perfecto, muchas gracias, Alexis. Dejamos de compartir. Perfecto. Bien, un tema realmente de las bases de nuestro derecho. Siempre me llamó la atención, lo confieso desde que estaba en pregrado, esto del ius solis y el ius sanguinis, y la posibilidad de entender que desde la cultura jurídica de cada uno de los estados nacionales y dentro de su soberanía estaba la posibilidad de que alguien que a pesar que naciera dentro de su territorio, pues no obtuviese esta nacionalidad, y esta es una de las formas de comenzar a estudiar la necesidad de lo que es la nación, porque la mayoría de nosotros, al momento de pensar de que una persona nació dentro del territorio, que es este ius solis, pues pensamos que de ipso facto va a obtener la nacionalidad, pero existen marcos jurídicos que incluso dentro de esta combinación entre el ius solis y el ius sanguinis, pues se necesita esta combinación para poder optar a la nacionalidad. No sé si alguno de los participantes quiera tener alguna intervención. Sí, profe, yo quisiera realizar una Giovanni, pregunta. adelante. Muchas gracias, compañero Alexis, excelente la exposición, excelente, un tema muy importante, como dijo el profe. Partiendo de la nacionalidad siendo un vínculo jurídico, político de la persona con el Estado, y también como había expresado los tipos de conflictos que se puedan dar atribuyéndole dos o más nacionalidades o también sin tener esta nacionalidad, hemos visto en la palestra pública en nuestro país que han tratado de utilizarle justamente esta doble nacionalidad con otro tipo de efectos, tal vez de evadir la justicia, evadir muchos puntos importantes dentro de la legislación nacional. Y acotando al ius solis,
como nos decía, la adjudicación de la nacionalidad de acuerdo al lugar de nacimiento y al ius sanguinis, gracias al vínculo de sangre. Mi pregunta es la siguiente, Alexis. Al establecerse ya una doble nacionalidad, al existir un doble vínculo jurídico, ¿me podría indicar solamente una ventaja y una desventaja de poseer una doble nacionalidad? Nada más, profe, gracias. Adelante, Alexis. Bueno, tomando en consideración que la naturalización y la nacionalidad usted no lo puede adquirir de forma voluntaria, usted tiene la facultad de decidir la nacionalidad y si hacemos hincapié del ius consanguíneo y el ius domicilium, esta nacionalidad nos permite como una ventaja adquirir esos derechos, esas garantías que el Estado a nosotros nos da para poder garantizar nuestros derechos. Derechos sean estos constitucionales o todos los derechos legales que esa nación nos permite. Un claro ejemplo como nosotros tenemos es de Assange, quien trató de conseguir la nacionalidad ecuatoriana para gozar de todos los derechos de forma íntegra que el país ecuatoriano, que nuestra legislación ecuatoriana lo otorgaba. Esa sería una de las ventajas de adquirir este tipo de nacionalidad. Y una de las desventajas sería que al adquirir nosotros una doble nacionalidad, tendríamos también que aportar al Estado en cuestión de impuestos, porque así como gozamos de los mismos derechos, también tenemos que cumplir las obligaciones de la nacionalidad del país que adquirimos. Perfecto, Eso en gracias, cuanto a las Alexis. preguntas de Joan. Gracias, Alexis. Giovanni, fíjate, cuando hacías la pregunta, me iba algunos ejemplos reales, prácticos y que están pasando dentro de lo que es toda la realidad latinoamericana y sobre todo la realidad venezolana en cuanto al tema de migración. Pues ventajas, hay muchas, ya bien lo decía Alexis, la posibilidad de integrarse como ciudadano, pues es una de las más importantes y dentro de esa integración como ciudadano, la obtención de esas garantías, esas protecciones y esos beneficios que van desde situaciones que no comparto como subsidios, acceso a diferentes programas de salud, programas sociales, pero también a la posibilidad de ejercer derecho al voto, por ejemplo, a elegir o a ser elegido dentro de los límites que tenga el derecho interno de cada país. ¿Dónde están las desventajas? Mira, hay una desventaja que está pasando mucho. Existen compatriotas venezolanos que a su vez adquieren otra nacionalidad como la colombiana por aquello de la cercanía en cuanto a la frontera terrestre y pues por tener dentro del vínculo ese del ius sanguinis, pues tener la posibilidad de que sus padres al ser colombianos otorgan la nacionalidad a los venezolanos. Tenemos dos, la venezolana y la colombiana. Muchos de estos han emigrado a países europeos o a Norteamérica, a Estados Unidos o a España a solicitar asilo político. ¿Ok? Al momento de hacer la solicitud de asilo político por ser perseguidos dentro de Venezuela, dentro de las características del contexto que tenga que tener cada uno de ellos, pues una de las cosas que se analizan al momento de otorgar este asilo político a estos ciudadanos que poseen doble nacionalidad es decirles en la respuesta donde se niega la posibilidad de ese asilo político en este tercer país, digamos España, es el caso que le dicen la solicitud de asilo ha sido negada porque usted es perseguido en Venezuela, pero usted posee la nacionalidad colombiana, por lo tanto, usted debe regresar a Colombia, donde también usted es un ciudadano con la totalidad de garantías y derechos, y pues usted debe regresar a Colombia porque usted es perseguido en Venezuela y no en Colombia. Esta podría ser una desventaja palpable, real, y que está pasando en muchos aspectos y lo digo con dolor, con tristeza, ha llevado al hecho de que muchos venezolanos que pasan por esta situación estén realizando trámites para renunciar a lo que es, bien sea la nacionalidad venezolana o la nacionalidad colombiana, para poder tener una sola y no ser parte de este grupo que está haciendo, pues de una u otra manera, aplicado el derecho en su justo momento, ¿no? Esa sería
una de las situaciones que le dan desventaja. De allí en adelante, Giovanni, podemos empezar a sacar desventajas incluso desde el punto de vista patriótico, romántico, todo esto que le podemos dar al aspecto o al concepto de nación, el hecho de que tal vez con esta sociedad globalizada no se vea, pero dentro de los orígenes del concepto de la nacionalidad, como bien lo decía Alexis, incluso en las épocas de guerra era tan importante el hecho de que personas que pertenecían a otro país eran tildados de espías o que podían de una u otra manera tener participación a favor de lo que fue su nación. Vimos cómo en momentos de las grandes guerras, la guerra mundial, como lo llaman la mayoría, o esas dos grandes guerras de Europa, el nombre que usted le quiera poner, vimos cómo en lugares como Estados Unidos, bajo el lema, sin entrar en polémica, bajo el lema de proteger a ciudadanos de determinada nacionalidad, en este caso japoneses, se crearon campos de concentración donde se ubicaban a estas personas para que no fuesen agredidas por ciudadanos americanos, pero el trasfondo de esta situación era poder concentrar todos estos ciudadanos japoneses, tenerlos allí para evitar que pudieran participar en el conflicto, siendo ciudadanos norteamericanos, nacidos en territorio norteamericano, pero de descendencia japonesa. Entonces, es una situación que tal vez en el contexto, como les decía, actual de hiperconexión y de una sociedad globalizada, pues no se le da ese aspecto como un elemento negativo, pero el elemento de patriotismo, ese elemento romántico por la que lucharon muchos de nuestros próceres, también podría ser una desventaja el hecho de tener dos nacionalidades. Por eso, Alexis, en un principio, dentro de las características, nos decía, en esa oportunidad Mancini, decía que una persona no podía tener dos nacionalidades, que si bien podía renunciar a una, no podía tener otra. Ese fue el inicio de estos conceptos de nacionalidad. Si no hay más intervenciones, Giovanni, vi que encendiste el micrófono, adelante. Sí, profe, para terminar nada más, ¿cuál sería la situación jurídica entonces de los apátridas? Alexis, o... A su persona, profe, por favor. A mi persona. Perfecto. Fíjate que estas situaciones se dan, bien sea por... todos vimos la película El Terminal, ¿no? Incluso por allí la tenía al final para tocar esta situación, no con el tema de Alexis, sino con el de Roberto. Yo no sé si lograron ver la película El Terminal o El Aeropuerto, depende de la traducción. Allí está Tom Hanks como actor principal y se reflejaba precisamente esta situación de las personas que por diversas situaciones, más que todo de orden político, llegaban a carecer de una nacionalidad fija. El tratamiento de los apátridas, pues, tiene un trasfondo, si se quiere, político que hay que revisar al momento de esa situación y el tratamiento que se le da a cada uno de estas situaciones a nivel interno. Bien, este tratamiento tenía una conceptualización de origen político y de origen bélico y pues que debe ser tratada a nivel interno de cada país. Esa es la observación. Pero cuando se habla de esto, a mí me gusta enlazar la cultura pop para tener una visión un poco más allá y por eso les hablaba de esta película El Terminal. Este sujeto llega a un aeropuerto de Estados Unidos y resulta que durante su vuelo se activa un golpe de Estado dentro de su país. Este golpe de Estado hace que su nación desaparezca, no existe un gobierno legítimo y por lo tanto él queda sin ningún otro país, por lo que decía el amigo Alexis en cuanto a los acontecimientos políticos y esta anexión total o parcial que se podía dar. Y lo de la otra película es, yo no sé si ustedes llegaron a ver esta película de ciencia ficción, esto fue de la intervención de Freddy y lo tenía para el final por eso, llamada Minority Report o Sentencia Previa, que creo que el actor principal es Tom Cruise, y pues habla de esto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, no verla ya como espectadores, sino desde el punto de vista jurídico, ver cómo puede la inteligencia artificial, en este caso mezclada con otras situaciones de carácter paranormal o ultrasensorial,
o kinestésico, pues se establecían situaciones de orden jurídico donde incluso se podía sancionar a una persona antes de cometer el delito. Entonces las quería colocar esos dos puntos, esas dos películas, como tarea para crecimiento personal y crecimiento jurídico, y sobre todo repasando también lo que les dije hace un instante sobre la necesidad de buscar iurimetría, iucibernética, informática jurídica y derecho informático. Estimados participantes, de esta manera estamos dando cierre a lo que es la asignatura. De verdad, de todo corazón, agradezco la participación que hemos tenido a lo largo de estas semanas. Espero haber estado a la altura de sus expectativas. Me voy con muy buenas proyecciones y muy buenas sensaciones de la mayoría de las presentaciones. Hay algunas, sin duda alguna, que pues están por encima de los estándares que necesitamos dentro del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, pero todos han sido buenas intervenciones. La idea dentro de un doctorado, desde mi punto personal, es partir desde la esencia de cada uno de los conceptos, porque mal pudiéramos nosotros hablar de problemas macro dentro del estudio del derecho privado si no tenemos claro, como lo vimos desde la primera clase, entender las diferencias y esa gran bifurcación entre lo que es el derecho público y el derecho privado y comenzar a desarrollar su esencia. Jordi Sánchez, para ustedes un amigo, con muchísimo gusto, tienen mi número de teléfono, podemos establecer contacto en cualquier momento. Además de ser su facilitador, pues yo ejerzo funciones como subdirector del área de posgrado del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Así que con el favor de Dios nos vamos a ver en futuras oportunidades, bien sea desde el apoyo que les pueda brindar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista administrativo dentro de la universidad. Les auguro éxitos y espero que pues todos puedan llegar como va a ser a esa fecha de grado. Los invito a que se imaginen, cierren sus ojos y ya véanse ustedes en ese acto de grado con su bonete, con su medalla y todos y cada uno recibiendo esto. Yo siempre les digo como un ejercicio porque solamente cada uno de ustedes sabe el sacrificio que está haciendo para continuar estudiando. Sacrificios económicos, sacrificios familiares. Estamos hoy un sábado aquí hablando de academia, hablando de derecho, aprendiendo un poquito más, desaprendiendo otra cosa, pero estamos haciendo ese sacrificio, sacrificios familiares, sociales. ¿Cuánto dejamos de ir a una fiesta para poder hacer una tarea? Entonces, cada uno de ustedes sabe el nivel de sacrificio que está haciendo y a veces las cosas se ponen difíciles. Entonces, yo los invito a que desde ya, cuando sientan que la cosa se puso difícil, cierren sus ojos e imagínense en qué parte de su casa van a poner la foto con el título de doctores, con la toga, con el bonete y con todas estas situaciones que eso está, hasta en qué parte de las redes sociales y que van a redactar dentro de las redes sociales para celebrar su logro y su triunfo, porque eso es de ustedes y como les digo, solamente ustedes saben los sacrificios que están haciendo para poder alcanzar esa meta. Muchísimas gracias. Si alguno de ustedes quiere intervenir, lo podemos hacer dentro de estos 5 minutos y si no, pues nos retiramos y nos veremos a lo largo de lo que queda de carrera. ¿Ok? Bueno, profe, muchas gracias. No creo que a título personal, sino creo en nombre de todos los compañeros, le agradecemos por su predisposición, su paciencia, su tiempo y sus conocimientos. Creo que el objetivo de todos es culminar justamente con nuestro título doctoral. Y qué mejor con la facilitación de profesores y profesionales con experiencia. Yo creo, profe, a nombre de todos los compañeros, le agradecemos y esperamos que en este trayecto, en este camino, culminemos juntos y tengamos, cuando vayamos a incorporarnos, poder darnos un fuerte abrazo. Dios le bendiga. Claro que Muchas sí. gracias, profe. Gracias, gracias. Bien, si no hay más intervenciones, nos vemos en una próxima. Freddy, vi que encendiste el micrófono, adelante. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Sí, de mi parte, de igual forma, aunando a las palabras de Giovanni, agradecerle a usted, doctor, por sus sabios conocimientos, por la paciencia de habernos tenido. Y de hecho, como usted manifiesta, ojalá en un futuro no muy lejano alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Gracias a usted y gracias a los directivos de la universidad. Muchas gracias, doctor, de mi parte. Bien, gracias Freddy. Bueno,
Para cerrar, por favor, los que no han hecho entrega de la primera actividad, háganlo. Es un exhorto, como les digo, desde la cordialidad para que puedan cumplir con esa actividad y tener la calificación definitiva, ya poder publicar la calificación final y continuar con el proceso académico. Les envío un abrazo virtual a través de las redes, el mejor de los éxitos y la mayor de las bendiciones siempre. Muchísimas gracias.